El ADN es entonces una doble cadena de nucleótidos. Acá lo vemos en un poco de más detalle. Entonces, cada nucleótido está unido con el otro nucleótido de una misma cadena mediante enlaces covalentes. En cambio, ambas hebras de ADN se unen entre sí mediante las bases nitrogenadas que están acá en verde y que están unidas mediante puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles. Por lo tanto, la doble hebra de ADN es fácil de separar porque está unida por puentes de hidrógeno. Pero cortar cada hebra de ADN es mucho más difícil, es mucho más duro. Acá, en un poco más de detalle, los nucleótidos, como habíamos visto antes, las pirimidinas, citosina, timina, las purinas, guanina, adenina. Las pirimidinas, citosina y timina, tienen un solo anillo como base nitrogenada, en cambio las purinas tienen doble anillo, que son guanina o adenina. Los primeros en dilucidar el modelo de cómo podía ser el ADN en forma correcta fueron Watson, Crick, Wilkins y Franklin. Franklin aportó la parte fundamental que eran las fotografías por difracción de rayos X. La difracción de rayos X es una técnica bastante compleja que permite dilucidar de cierta forma la estructura de las moléculas, ¿sí?, mediante el reflejo de rayos X. Y Franklin hizo estas fotografías. Sin embargo, nosotros recordamos a Watson y Crick solamente porque a ellos se les dio el premio Nobel porque Franklin había fallecido cuando le dieron el premio Nobel a Watson y Crick, y los premios Nobel no se dan póstumos. Por lo tanto, Franklin no recibió fama. Ahora, con el auge del feminismo, se está conociendo un poco más, pero realmente sin esta foto, Watson y Crick no habrían tenido ninguna evidencia de que su modelo era el correcto. Ellos modelaron el ADN en base a un montón de compilación bibliográfica, pero la foto clave que les dio la certeza de que iban por el camino correcto fue la foto de Franklin. Porque esta foto es una foto que yo no comprendo bien esta técnica de difracción de rayos X, pero lo que sí podemos ver acá es que este es un patrón ordenado, es una molécula que sigue un patrón ordenado. Y además, aparentemente, esta X da la impresión de que ese patrón ordenado sigue una forma de espiral. Si uno viera una proteína o ARN con esta misma técnica en esta resolución, se vería como una pelusa desordenada. En cambio, el ADN da la impresión de ser tremendamente ordenado y en espiral. Y entonces Watson y Crick supieron que iban por la vía correcta y años después ganaron el Nobel, pero Franklin, desgraciadamente, ya no estaba. Un detalle de la doble hebra de ADN es que se unen ambas hebras mediante las bases nitrogenadas de sus nucleótidos. Entonces acá hay un nucleótido, acá está su base nitrogenada y acá está el otro nucleótido de la hebra uniéndose mediante su base nitrogenada. Y siempre tiene un orden. La base nitrogenada adenina siempre se une solo a timina. La base nitrogenada guanina siempre se une solo a citosina. No hay uniones cruzadas prácticamente. La adenina siempre con timina, guanina siempre con citosina. En este esquema se pueden ver dos nucleótidos, el nucleótido de una de las hebras, por ejemplo este, y el nucleótido de la otra hebra, por ejemplo este. Y podemos ver entonces cómo las bases nitrogenadas de cada nucleótido unen a las dos hebras de ADN. Y adenina con timina se unen por dos enlaces de hidrógeno. En cambio, guanina con citosina se unen por tres enlaces de hidrógeno. Eso quiere decir que un ADN rico en guaninas citosinas es más duro, es más difícil de separar sus dos hebras que un ADN rico en adeninas timinas. El ADN, por ejemplo, si uno tiene un ADN en un tubo de ensayo y uno calienta ese tubo de ensayo, el ADN se va a separar. No se va a romper, no se va a hacer pedazos, pero sí se van a separar las dos hebras. A eso le llamamos la denaturación. Se denatura el ADN con calor. Pero si uno luego pone frío, esta hebra se va a volver a renaturar. Las guaninas se van a unir con las citosinas y las adeninas con las timinas. Por lo tanto, el ADN se puede renaturar. En cambio, las proteínas en general no se pueden renaturar cuando ya se han denaturado. Hay algunas formas, por supuesto, y ocurre, pero en general no se puede. En cambio, el ADN se puede renaturar. Se puede separar y se puede unir. Y como las bases nitrogenadas con guanina y citosina se unen con triple enlace respecto a las adeninas timinas que se unen con doble enlace, en general un ADN es más difícil de separar, es más difícil de denaturar si es que tiene guaninas citosinas, o sea, se va a requerir más calor, más temperatura para denaturar un ADN rico en guaninas citosinas versus un ADN rico en adeninas timinas.
El ADN también se puede denaturar por otras razones. Por ejemplo, si uno tiene un tubo de ensayo y le agrega ácido o urea, también el ADN se va a denaturar. Sin embargo, va a ser más difícil de denaturar de nuevo si es rico en guaninas citocinas, así es rico en adeninatimina. Otro asunto relevante es que el ADN tiene una carga eléctrica, tiene una carga como muchas otras moléculas, y esa carga cuando está en agua, por ejemplo, a pH neutro, es una carga ligeramente negativa. Y por lo tanto, como ambas hebras de ADN son similares, ambas están hechas de ADN, ambas son negativas. Por lo tanto, hay una repulsión natural entre las hebras de ADN y una competencia por los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas por mantenerlo unido. En la célula, como hay muchas sales, las sales, por ejemplo el NaCl, que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, el NaCl está compuesto de sodio, Na, más, y cloro, Cl menos. Por lo tanto, la sal está hecha, y la sal de las células también, de cargas positivas y cargas negativas. Y lo que ocurre es que las cargas negativas dentro de la célula se unen al ADN y tienden a bloquear su carga negativa, y por lo tanto el ADN dentro de la célula o en una solución salina es más estable que uno en agua destilada, por ejemplo. Pero de nuevo, entre más GC tenga un ADN, más difícil va a ser de denaturar, sea con menos sal o con ácido o con temperatura. Más adelante vamos a ver la replicación del ADN en mucho más detalle, pero por ahora vamos a decir que Watson y Crick, además de haber estimado cómo era la estructura del ADN, también estimaron primordialmente, en una forma primaria, cómo se podía replicar. Y lo que ellos dijeron es que seguramente lo que ocurría, y que finalmente se terminó demostrando, es que la doble hebra de ADN durante la replicación se separaba en sus dos hebras constituyentes y cada una llenaba de nucleótidos, de forma donde están las citocinas van a traer guaninas, donde estén las timinas van a traer adeninas, y que entonces cada hebra se va a ir llenando con nucleótidos nuevos del medio, siempre hay nucleótidos flotando en el medio, para constituir las hebras hijas. Y por lo tanto, la replicación del ADN iba siempre a conservar una hebra que viene de la replicación anterior. Por eso se dice que la replicación del ADN es semiconservativa, porque una de las hebras al final, en las hebras cuando se genera la hebra hija, una de las hebras es nueva, recién construida, en cambio la otra es anterior.